Muy buenas. Hoy nos embarcamos en un viaje alucinante, el que hace un fármaco a través de nuestro cuerpo. Es una auténtica odisea a nivel molecular, y entenderla es básicamente entender la medicina moderna. Así que sin más, vamos a sumergirnos en ello. A ver, para entender bien este viaje, lo primero es conocer al viajero. Durante milenios los fármacos eran remedios naturales, vaya, productos en bruto. Sabíamos que funcionaban, más o menos, pero su composición era un misterio. Pero es que el salto en los últimos 100 años ha sido brutal. Ahora trabajamos con agentes químicos purísimos, increíblemente potentes y selectivos. Sabemos qué son, cómo actúan, y ese es el pilar de la terapéutica racional de hoy en día. Y la ciencia que se encarga de dibujar el mapa de todo este viaje es precisamente la farmacología. En esencia, estudia cómo esas moléculas que metemos en el cuerpo de forma exógena interactúan con nuestros sistemas vivos. Digamos que es el manual de instrucciones de estos viajeros químicos. Pero ojo, este viaje no es un monólogo del fármaco, que va. Es más bien una conversación constante, un diálogo entre el fármaco y el cuerpo, una interacción superdinámica que, como veremos, va en dos direcciones. Esta conversación tiene, por así decirlo, dos partes. Por un lado está la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le dice al cuerpo, sus efectos, cómo funciona, y por otro la farmacocinética, que es la respuesta del cuerpo, lo que nuestro organismo le hace a ese fármaco, es decir, cómo lo mueve, cómo lo altera, en definitiva, cómo lo gestiona. Y esa respuesta del cuerpo, la farmacocinética, sigue un guión muy claro que conocemos como el proceso LADME. Primero, la liberación. El principio activo sale de la pastilla. Segundo, la absorción. Entra en el organismo. Luego viene la distribución por todo el cuerpo. Después, el metabolismo, que es cómo el cuerpo lo transforma. Y finalmente, la eliminación. Estas son las 5 etapas clave que cualquier fármaco va a pasar. Vale, ya conocemos las reglas del viaje, pero ¿cómo empieza todo? Pues con una decisión que es absolutamente crucial: elegir la ruta de entrada, la vía de administración. Y esto nos lleva a una pregunta que parece obvia, pero tiene mucha miga. ¿Por qué no nos lo podemos tomar todo en una simple pastilla y ya está? ¿Porque existen inyecciones, parches, cremas, inhaladores? Bueno, pues porque la ruta de entrada lo cambia absolutamente todo. Es que la elección de la ruta no se deja al azar, ¿eh? Es una decisión súper estratégica. Hay que pensar en las propiedades del fármaco, en si queremos un efecto local o por todo el cuerpo, en la prisa que tenemos, si es una emergencia o no. También en si los jugos digestivos se lo van a cargar o qué le va a hacer el hígado. Y, por supuesto, en el estado del paciente. No es lo mismo alguien consciente que alguien que no puede tragar. Y aquí llegamos a uno de los puntos clave del viaje por vía oral. El metabolismo de primer paso. Hay que imaginarse al hígado como una especie de aduana súper estricta. Cuando un fármaco se absorbe en el intestino, antes de llegar a la circulación general, tiene que pasar por ahí. Y el hígado puede inactivar una parte importante. Esto reduce la cantidad de fármaco que realmente llega a hacer efecto, un concepto que llamamos biodisponibilidad. Vamos a empezar por las rutas más sencillas, las que van directas al grano, las que entregan el fármaco justo donde se le necesita, sin darle muchas vueltas. El objetivo de una vía local es clarísimo: conseguir una concentración muy alta del fármaco en un sitio concreto. Es como hacer una entrega por mensajero a una dirección exacta. Así maximizamos el efecto donde queremos y, muy importante, minimizamos los efectos secundarios en el resto del cuerpo. Y para esto tenemos varias opciones. La más típica es la vía tópica: una crema en la piel, un colutorio en la boca. Para ir más profundo podemos inyectar directamente en el sitio, como en una articulación, y en casos muy específicos, como en oncología, se puede llegar a inyectar en una arteria para que el fármaco vaya directo a un tumor. Pero claro, la mayoría de las veces el fármaco tiene que embarcarse en un viaje mucho más largo. Tiene que recorrer todo el cuerpo a través de la sangre para poder llegar a su destino. Este es el gran viaje. Y la autopista principal para este gran viaje es, sin ninguna duda, la vía oral: tomarse una pastilla. Es la forma más antigua, la más cómoda, la más segura y, por lo general, la más económica, la que todos conocemos. Pero esta autopista tiene sus inconvenientes. Para empezar, es lenta, así que no nos vale para una emergencia. Además, a algunos fármacos se los comen los ácidos del estómago. Y, por supuesto, está el peaje que hay que pagar en la aduana del hígado, ese metabolismo de primer paso que mencionamos antes, que deja fuera de juego a fármacos como la nitroglicerina si se toman por esta vía. Entonces, ¿hay alguna forma de evitar esa aduana hepática? Pues sí, existen rutas alternativas muy ingeniosas. La vía sublingual, colocando el fármaco debajo de la lengua, es genial. Los vasos sanguíneos de ahí van directos a la circulación general, así que la absorción es rapidísima y se salta el hígado. Es perfecta para la nitroglicerina en una crisis de angina. Otra opción es la vía rectal,
¿Es más irregular? Sí, pero nos permite que más o menos la mitad del fármaco evite ese primer paso por el hígado. Y todavía hay más atajos. Los parches transdérmicos, por ejemplo, liberan el fármaco poquito a poco a través de la piel, y así consiguen un efecto muy estable y prolongado. La vía inhalatoria es increíblemente rápida por la enorme superficie de los pulmones. Solo hay que pensar en los anestésicos. Y la vía nasal también es una opción de absorción veloz que se salta tanto el estómago como el hígado. Y finalmente llegamos a la vía directa, a la autopista sin peajes, la vía parenteral, o sea, las inyecciones. Las ventajas son evidentes: acción súper rápida, perfecta para emergencias o para pacientes que no pueden tragar, y se salta por completo el primer paso hepático. Pero claro, también tiene sus contras. Es invasiva, duele, necesita una técnica estéril y si hay una reacción alérgica es mucho más peligrosa. Si echamos un vistazo a la tabla, las diferencias son enormes. La inyección subcutánea, como la de la insulina, tiene una absorción lenta y sostenida. La intramuscular es más rápida, porque el músculo está más irrigado. La intravenosa, bueno, esa es la campeona absoluta de la velocidad. Va directa a la vena, la acción es inmediata y la biodisponibilidad es del 100%. Y luego está la intradérmica, que es muy lenta y muy local, y se usa más para pruebas diagnósticas como la de la tuberculina. Después de este recorrido, creo que la conclusión es bastante clara. No existe una ruta que sea la mejor para todo. La ruta correcta, la ruta ideal, es la que se adapta perfectamente a cada fármaco, a cada paciente y a cada situación. Al final, todo se resume en esto: elegir bien el fármaco, la dosis y, por supuesto, la vía de administración es la esencia de la farmacoterapia. No es solo un conocimiento teórico, es la base para que un tratamiento sea eficaz y, sobre todo, seguro. En definitiva, conocer el mapa completo del viaje del fármaco, con todas sus rutas, sus atajos y sus peajes, es lo que nos permite guiarlo para que llegue a su destino de la forma más eficiente posible. Se trata de maximizar los beneficios y de minimizar los riesgos. Y para terminar, una pregunta que nos lanza de lleno al futuro. Con tecnologías que ya están aquí, como la nanotecnología, que nos permitirá crear vehículos moleculares para entregar fármacos con una precisión milimétrica, o la terapia génica, ¿cómo van a cambiar estas rutas? ¿Cómo serán los viajes de los fármacos del mañana? Sin duda algo fascinante sobre lo que reflexionar.